Anteriormente os mostramos cómo fabricar un motor autosustentado, modificando un alternador y conectándolo a un motor, lo que produce energía gratis. El vídeo se convirtió al momento en un vídeo viral, y eso causó que nos bombardearais a preguntas y que muchos no se lo creyeran. En este vídeo os vamos a contar a fondo cómo funciona el motor y os mostraremos más tomas donde veréis claramente que no es un montaje. Antes de empezar, queremos pediros que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que necesitamos vuestra ayuda con este vídeo y con el anterior. Dale a like y comparte este vídeo para que podamos llegar a la mayor cantidad posible de gente y que todo el mundo conozca esta tecnología oculta. A lo largo del vídeo os explicaremos por qué. Y ahora, comenzamos. Pon la máquina sobre una mesa de metacrilato transparente. Muchos habéis dudado de que el vídeo anterior fuera cierto, y algunos comentabais que queríais ver la máquina sobre una mesa de metacrilato. En este vídeo vamos a enseñaros muchas tomas desde todos los ángulos, para que veáis que no hay truco. Aquí vamos a utilizar una base transparente con un fondo lo más blanco posible, para que se vea claramente que no hay nada por ningún sitio. Además, todas las tomas serán sin cortes para que no podáis decir que son trucos de edición. Vamos a enrollar un cable en el eje del alternador. De esta manera, cuando tiremos fuertemente de él, el alternador girará y comenzará a producir electricidad, poniendo así nuestro generador eléctrico en marcha. Así será suficiente. Arrancamos. Como pueden ver, ha arrancado y funciona perfectamente, sin trucos. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Vamos a conectar este taladro. Mostramos todo el cable de alimentación del taladro. Y se pone en marcha sin problemas y sin pérdida de potencia. Aquí os mostramos desde todos los ángulos que no hay cables ocultos a la vista. Solo está nuestra mesa transparente y nuestro Liberty Engine 1.0 funcionando sin cables de alimentación externa. ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Qué pasa con la segunda ley de la termodinámica? Vamos a empezar a explicar cómo funciona este nuevo sistema de retroalimentación capaz de generar energía eléctrica. En primer lugar, tenemos un motor monofásico con un enchufe. Y tenemos un alternador de coche de 12 voltios y 200 amperios. Este alternador de coche lo hemos modificado como pudisteis ver en el video anterior. Y si no, os dejamos el enlace aquí arriba. Hemos modificado el rotor colocándole imanes de neodimio permanentes. Esto provocará que el motor tenga un campo magnético permanente, mucho más potente que el campo magnético original del alternador. También hemos cambiado el bobinado del estator, por lo tanto aumentará el voltaje que genera hasta 20 veces más, aproximadamente 240 voltios. Multiplicado por la intensidad que circula, nos ofrece una potencia entre fases de 5000 vatios. Es decir, entre una fase y otra tendremos 5000 vatios 220 voltios. Y entre la otra fase y esta tendremos otros 5000 vatios y 220 voltios. En total, 10 kilovatios de potencia. ¿Cuánta energía se puede producir? Para que esto funcione, tendremos que darle un arranque inicial al generador. El generador tiene dos de las fases conectadas a esta toma de enchufe. Cuando encendamos este interruptor y le demos un movimiento inicial, esto generará 220 voltios y hará que este motor que está aquí enchufado se ponga en marcha. El movimiento de este motor, gracias a la correa de transmisión y las poleas que tiene conectadas,
hará que el alternador gire, generando así energía y alimentando hacia el motor. De esta forma se mantendrá el movimiento perpetuo. Además de que genera energía para mover el motor y este a su vez mueve al alternador, quedará un residual de energía que nos permitirá aprovechar hasta aproximadamente 9 kilovatios para que podamos conectar aquí cualquier cosa. En este caso, como solo tenemos conectadas 2 fases, nos dará un máximo de 5 kilovatios, que restándole la potencia del motor serán 4 kilovatios. Si conectamos las otras 2 fases tendremos los 10 kilovatios. ¿Puedes hacer mediciones más precisas y explicarlas? Vale, para arrancar este aparato necesitaremos el cable que enrollaremos ahí para empezar a generar el movimiento. Como veis, para que el motor genere la corriente perfectamente, debe girar en este sentido, hacia abajo. Para que gire así, tenemos que enrollar el cable de esta forma. Primero aseguramos el cable enrollando un par de vueltas así. En todas estas tomas no vamos a hacer ningún corte para que veáis siempre todo el proceso. Y ahora empezamos a girar la polea para que se enrolle el cable. Enrollaremos unas cuantas vueltas. De acuerdo, con esto es suficiente. Ahora, como veis, tenemos que poner el interruptor en posición 1. Cuando esto empiece a moverse, generará una corriente, y esta corriente eléctrica, a través del enchufe, hará que el motor se empiece a mover. Vamos a arrancar. Ahora vamos a conectar el tester para que veáis que efectivamente nos entrega 220 voltios entre las 2 fases. $226 voltios, correcto. Y ahora, entre esta y esta, otros 226 voltios. Como veis, oscila un poquito el voltaje, pero es mínimo. Tenemos un voltaje de 220 voltios aproximadamente. Ahora, para hacer más mediciones, vamos a poner este medidor de energía, pero para que quede en posición vertical y podáis ver bien los resultados, lo conectamos aquí. Y esto aquí. Ahora mismo aquí tenemos un consumo de 0 vatios, 0 kilovatios hora, 228 voltios, 50 hercios, 60, varía un poquito la frecuencia, pero se mantiene. No hay corriente porque no hay nada conectado a este enchufe. Y vamos a empezar conectando de nuevo la taladradora, que nos lo habéis pedido mucho. Ponemos la taladradora así. Y como veis, $850 vatios. En el arranque consume un poco más. $860 vatios. En el arranque 1200. El voltaje se mantiene constante.
Y al conectar la taladradora y ponerla en marcha, la frecuencia también se mantiene constante a 50 Hz, porque baja un poco la velocidad del motor. Como habéis comprobado, funciona el generador de energía perpetua perfectamente y sobra para alimentar un taladro o algo parecido. ¿Por qué utilizáis un motor monofásico en lugar de uno trifásico? A ver, en siguiente lugar, preguntáis mucho por qué utilizamos un motor monofásico de 220 voltios en lugar de utilizar un motor trifásico conectado cada uno a una fase. Pues bien, el motivo es simplemente que no teníamos ningún motor trifásico que fuera de 3000 revoluciones por minuto a mano. Por lo tanto, hemos utilizado este motor monofásico. En un futuro generador de energía que crearemos, que será de 20 kilovatios, pondremos un motor trifásico mucho más grande y utilizaremos dos alternadores. ¿No se puede obtener energía de la nada? Muchos de vosotros también decís o afirmáis que no se puede obtener energía de la nada. Aquí no se está generando energía de la nada. Eso es imposible. Aquí utilizamos la energía que ha existido siempre en el universo, el magnetismo. La energía magnética la transformamos en energía mecánica. Y la energía mecánica, a través del alternador, la volvemos a convertir en energía eléctrica, con un rendimiento muy alto. De esta forma obtenemos energía ilimitada y gratis. ¿Por qué un alternador de 12 voltios produce 220 voltios? Otra de las preguntas que hacéis es, ¿por qué genera un alternador de 12 voltios 220 voltios? La respuesta es muy sencilla. Modificando el rotor como habéis visto en el vídeo anterior y colocándole imanes permanentes, generamos un campo magnético mucho más potente. También hemos bobinado de nuevo el estator. De esa forma, cada vez que el campo magnético atraviesa una bobina, aumenta el voltaje 20 veces más. Por lo tanto, nos saca un voltaje entre fases de 220 voltios. Hay una batería escondida. Otros decís que tal vez haya un cable, una batería oculta, que el motor sea realmente una batería grande de polímero de litio escondida dentro. Como habéis visto, hemos movido antes la cámara por todas partes y luego lo veréis otra vez. Y no hay ningún cable oculto, no hay ninguna batería oculta. Esto es una tabla de madera, la regleta eléctrica con las conexiones eléctricas, el alternador modificado y el motor eléctrico. No hay nada más. Haz un vídeo donde lo levantas y andas mientras está encendido. Vamos a enseñaros ahora otra toma larga, sin cortes, donde podréis ver el equipo funcionando y lo levantaremos mientras está funcionando y lo usaremos para taladrar una pieza que tenemos ahí puesta en el banco, al fondo. Nos habíais pedido bastantes que se nos viera moviéndolo y es lo que vamos a hacer. Volvemos a enrollar en el eje del alternador el cable con el que arrancaremos nuestro generador eléctrico autosustentado. Enrollamos unas 12 o 15 vueltas. Agarramos el cable y tiramos fuertemente de él. Aquí pueden verlo de nuevo en funcionamiento, sin cables ni baterías. Ahora conectaremos de nuevo el taladro. Funciona sin problemas.
También vamos a perforar un par de agujeros en esta pieza de hierro para que vean cómo tiene suficiente potencia. Como veis, el motor aguanta taladrar una pieza sin problemas, sin caer de voltaje ni fuerza. Desconectamos el taladro para que vean que ahora no funciona. Y ahora lo vamos a levantar de la mesa mientras continúa funcionando. Como pueden apreciar, no hay ningún cable eléctrico por debajo. Nuestro Liberty Engine 1.0 funciona de manera totalmente autónoma, sin cables ni baterías ocultas, gracias a la ciencia. Ya lo habéis visto, apagamos. Hay cables ocultos. Algunos decíais que los cables azul y marrón iban a otro sitio. Aquí podéis ver perfectamente que los cables simplemente conectan el alternador con la regleta. ¿Por qué se mantiene constante el voltaje? También preguntáis muchos por qué se mantiene el voltaje constante. Se mantiene en 220, 240 voltios constantes. ¿Por qué? Porque una vez que arranca el sistema, el voltaje que genera el alternador es capaz de mover el motor. Este motor mueve a unas revoluciones por minuto constantes. Por lo tanto, esa pequeña variación de revoluciones que pueda tener es mínima. Y el alternador siempre girará a las mismas revoluciones. Por eso se mantiene a un voltaje constante, porque gira a las revoluciones que el motor le dice. Como va por una transmisión por correa, cuando el motor gira, gira el alternador, y el alternador no puede girar más rápido de lo que el motor lo está moviendo. Por lo tanto, genera 220, 240 voltios aproximadamente. ¿Cómo se detiene la máquina? ¿Cómo se apaga o cómo se desconecta el movimiento perpetuo y la generación de energía de esta máquina? Pues es muy sencillo. Para eso hemos puesto esta base de enchufe con un interruptor. Apagándolo, poniéndolo en cero, pues evidentemente dejará de obtener corriente el motor eléctrico, este dejará de girar y al dejar de girar, dejará de mover al alternador. Por lo tanto, el sistema se detendrá completamente. ¿Por qué no muestras tu cara o tu identidad? Muchos preguntáis por qué no saco mi cara en el video. ¿Por qué me escondo? Eso es porque es un fake. Eso es porque el vídeo no funciona. No, no es así. Evidentemente me escondo y tapo mi cara porque no me interesa que ciertas empresas sepan mi identidad, por no atentar contra mi seguridad. Ese es el motivo real. ¿Es eterna la máquina? ¿Qué mantenimiento tiene? Otra cosa más, muchos decís que el movimiento no es perpetuo, que los imanes se degeneran y pierden su potencia magnética. Efectivamente, eso es así. Al cabo de miles de años, los imanes que hay en el rotor perderán su efectividad magnética. Por lo tanto, generarán mucho menos corriente. Pero hablamos de miles de años. Otro punto a tener en cuenta es el mantenimiento de la máquina. Hay que mantenerla. Una vez cada 6 meses hay que cambiar los rodamientos del alternador, que hay uno aquí y otro ahí. Los rodamientos del motor, que también tiene 2, y la correa de transmisión. Cambiando esas cosas, tendremos una máquina para toda la vida. Puedo comprarte uno. ¿Por qué no lo fabricas y te haces millonario? Muchos me preguntáis, si esto funciona, ¿por qué no lo vendes y te haces millonario? ¿Te puedo comprar uno? ¿Podrías fabricar uno para mí? Pues bien, la respuesta a todo esto es que no podemos ponerlo a la venta. ¿Por qué? Porque hace más de 60 años esta tecnología fue patentada por una empresa petrolera muy importante. Y esa patente sigue escondida en un cajón, prohibida y sin utilizar, impidiendo el progreso de la humanidad. Por eso no podemos comercializarla, solo darla a conocer y hacerla pública.
De lo contrario, me perseguirían, me encarcelarían y pondría en peligro mi propia vida. Gracias por ver el vídeo. Si quieres apoyar nuestros vídeos, puedes hacerte miembro y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo invento.